Bueno, iniciamos entonces una conversación en esta oportunidad hablando en torno al agua, un eje fundamental para la competitividad del sector agroindustrial, y quisimos para ello traer distintas miradas, distintos sectores, sector palmero, cañero, también productos alimenticios y por supuesto también el sector forestal, para ver desde estas distintas miradas y aproximaciones cómo empezar a reconocer y cómo implementar las mejores acciones en torno al agua. Colombia es un país que cuenta con una oferta hídrica muy importante gracias precisamente a su geografía, también a sus ecosistemas estratégicos, pero a su vez representa pues grandes desafíos. La riqueza hídrica que tiene el país se concentra no necesariamente en las zonas de mayor desarrollo poblacional e industrial, y eso hace que la buena gestión y el abordaje en torno al agua pues sea un factor crítico en esta apuesta de competitividad. Y es por eso que queremos conversar precisamente cómo el agua se ha convertido y es un eje de competitividad, y para eso pues quiero iniciar con Claudia. Claudia, ¿qué papel cumple el agua en esa apuesta de competitividad y de desarrollo agroindustrial en el país? Bueno, muy buenos días a todos primero, y es la competitividad del sector agroindustrial, de los sectores agrícolas y pecuarios, indiscutiblemente empieza por el agua. Y sencillamente, pues, ¿por qué? Precisamente en el sector de la caña, por cada riego que dejemos de aplicar en el cultivo, estamos dejando de tener tendríamos una reducción de un poco más del 10% en toneladas de caña por hectárea y en toneladas de azúcar por hectárea. Pero además tenemos un reto muy grande, y es que el sector agropecuario en Colombia y en el mundo consume una importante cantidad de agua. ¿Cómo hacer para que esto pueda ser posible sin que el uso doméstico y otros usos también tengan este preciado líquido? Y en ese sentido, pues hemos hecho apuestas importantes para que el agua definitivamente le llegue a todos los actores del territorio y que no sea algo exclusivo. Cuidar el agua empieza por cuidar las fábricas de agua, por esas áreas de conservación, esos ecosistemas estratégicos. Y pasa además por hacer una buena distribución y óptima distribución del agua, cómo poder consumir la menor cantidad del agua llegando a la mejor productividad. En el panel anterior hablaban de productividad, y por supuesto es utilizar la menor cantidad de recursos naturales, entre ellos el agua, y lograr las mejores productividades. Y a esto se le suma, sin duda alguna, el impacto que genera el consumo de agua en el territorio. Por eso, tener indicadores de impacto sin duda es de la mayor relevancia. Gracias. Indicadores que tienen que definitivamente conectar pues el estado del recurso hídrico, la oferta, pero por supuesto también el papel que cumple, digamos, el recurso hídrico en ese valor dentro del modelo también de negocio. Y en ese sentido también quisiera, desde la visión forestal y también de productos alimenticios, ver desde sus miradas cómo el agua realmente se convierte en un factor de competitividad. Gracias, Dora. Gracias a Landy por invitarnos a este cuarto encuentro agroindustrial. Asistí al primero en Ibagué y créanme que no había ni la mitad de las personas que hay hoy. Entonces eso quiere decir que este evento está creciendo, y muchas felicitaciones a los organizadores. Hablando sobre el tema del agua, nosotros tenemos, obviamente el agua pues es esencial para la vida de todos, y en el sector productivo también lo es. De hecho, el agua y la oferta hídrica es la que define la vocación del suelo. Y nosotros en la producción de papeles y empaques vemos el agua como parte fundamental en todo el ciclo de vida del papel
desde la cuna hasta la tumba, y tenemos un modelo de economía circular que empieza con las plantaciones forestales comerciales que establecemos en sitios de vocación forestal, y esas plantaciones protegen el suelo contra la erosión, regulan las corrientes de agua, absorben CO2. Esa madera la transformamos en papel y en las plantas de producción tenemos circuitos cerrados de agua. Y esas cajas en las cuales muchos de ustedes utilizan en las cadenas logísticas, resulta que son reciclables. Entonces, como productores vemos el tema del agua fundamental y tenemos que verlo en todo el ciclo de vida y con criterios de economía circular, minimizando los consumos, optimizando los consumos, cerrando los circuitos y utilizando el agua inteligentemente. Adelante, Nicolás, también. Bueno, Dora, pues muchas gracias. Un saludo también y un agradecimiento a la Andy, a Leonardo, a Claudia y a Nicolás por esta invitación. Desde Alpina, digamos, y cuando estamos metidos en un sector de alimentos y de nutrición, lo hablaban en un panel anterior, casi que la conversación comienza por los alimentos, la producción de alimentos, y es evidentemente uno de los desafíos grandes que tenemos, no solo como país, sino como humanidad. Es un objetivo de desarrollo, es el hambre cero, hay más de 700 millones de personas con hambre, y hay recientemente, la semana pasada, si no estoy mal, o principios de semana, el DANE sacó la información de pobreza en Colombia. 1 de cada 3 hogares es pobre, de esos no todos, esos hogares no tienen acceso a 3 comidas al día. Y eso nos hace, digamos que evidentemente, reflexionar como país y como industria y como empresas que estamos metidos en el mundo del alimento, de cómo lograr y movilizar este tipo de conversaciones. Hay una paradoja con eso, y es que cuando uno mira, también lo hablaban en un panel anterior, Colombia somos potencia en agua. Tenemos desde el punto de vista de precipitaciones, de ríos, tenemos una cantidad de beneficios desde el agua y de la posibilidad, pero tenemos 40 millones de hectáreas de las cuales cultivables, que son cultivables, de las cuales el 13% se está utilizando, por ejemplo, o en otros cálculos tenemos el 25% del aprovechamiento agrícola desde la primera eslabón de la cadena. Y en el sector lácteo particularmente tenemos una productividad por animal de 5 litros de leche al día, cuando tenemos países en donde están en los 35. Entonces, no solamente tenemos un reto para poder alimentar y producir alimentos, sino que estamos de pronto subutilizando la tierra, y lo que estamos haciendo desde el punto de vista también del sector, pues nos falta mucho para poder tener la productividad en términos de alimentos. Entonces, cuando uno usa esa conversación e intenta derivar hacia atrás en dónde están los primeros factores para poder resolver esas restricciones, pues el agua se vuelve una conversación que está central. Si queremos producir alimentos de manera productiva para poder abastecer los retos de nutrición que tenemos, echamos para atrás en la cadena. En la conversación central está la tierra y está el agua y está la capacidad de ser productivos. Entonces, como organización, como Alpina y digamos, estando como una empresa que está metido en estos temas de nutrición, y su vocación es nutrir y llevar alimentos, pues la competitividad en el centro de nuestra conversación tiene que estar el agua, porque está en el centro de nuestro primer eslabón. Excelente, entonces recogemos equidad como un elemento también fundamental por parte de Claudia, también esa visión de ciclo de vida de los productos y cómo el agua, digamos, se ve representada en toda esa visión, y por supuesto también entendemos el agua desde una visión multidimensional, ¿no? El poder gestionar el agua como eje central de la competitividad implica entender este recurso desde una visión multifuncional y multidimensional. Implica también entender que muchos de estos asuntos que tienen que ver con agua pues parten también de una visión global que se actúa también de manera local. Y ahí me conecta precisamente con el reciente Estudio Nacional del Agua que sacó el IDEAM, en donde revela que cerca del 43% de la demanda que tiene el país alrededor del recurso hídrico proviene precisamente del sector agroindustrial. Y ahí un poco el reto es entender el cómo, qué estamos haciendo en materia de gestión integral del recurso hídrico, cómo en la práctica, ya desde el hacer, estamos considerando el agua como un criterio de competitividad. Entonces quisiera arrancar por Leonardo preguntándole, bueno, desde el sector de la palma,
cuáles son esas apuestas que tienen en materia de gestión integral del recurso hídrico, tanto desde sus operaciones como con una visión de territorio. Bueno, Dora, muchísimas gracias a ti por la invitación, a la Andy. Cordial saludo a todos. Bueno, no tanto como Palma, realmente esto de la gestión del recurso hídrico hoy digamos que hemos ido aprendiendo que esto debe ser para toda la organización. Nosotros como sector agroindustrial claramente identificamos esos recursos bases, ¿no?, para nuestras operaciones, y están justamente allí en el suelo y en el agua, y esos son prácticamente la base de nuestro negocio. Entonces hemos ido aprendiendo justamente que abordar estos asuntos de esos recursos naturales que sostienen todo nuestro negocio y nuestras operaciones, pues requiere de alguna manera de un enfoque un poco más integral. Yo he separado algunas de las actividades que tenemos nosotros, digamos, implementando tanto en la plataforma Caña como en la plataforma Palma. Hay algunas pequeñas diferencias entre unas y otras porque pues básicamente puede tratarse de cultivos diferentes, algunos son semestrales como la caña, hay otros como la palma que son incluso de más largo aliento, pero pues digamos que en términos generales se comparten algunas actividades. Entonces esa actividad yo las he separado como algunas de las actividades que nosotros hacemos de manera interna, lo que hacemos nosotros en el directo, en nuestra operación directa, y también unas que estamos haciendo por fuera de la operación. Internamente, pues claramente los sistemas de riego estamos trabajando para optimizar las eficiencias, eliminar cada vez más pérdidas en nuestros sistemas de riego. Es tradicional, por ejemplo, y allí particularmente en el cultivo de la palma nosotros tenemos, digamos, unos usos que alrededor están de 1 litro por segundo por hectárea, pero sabemos que hay cada vez menos disponibilidad de agua en las fuentes hídricas y sobre todo en los cultivos que están localizados en los llanos orientales, en donde los fenómenos climáticos están haciendo que esos veranos cada vez sean más secos, más duros y tengamos menos disponibilidad de agua, y eso hace y nos reta a que tengamos que rápidamente que cambiar hacia sistemas de riego mucho más eficientes. Estamos controlando pérdidas en nuestro sistema actual, haciendo enfalcado de canales, mirando a ver cómo hacemos mejores, por ejemplo, surcos, canales, melgas, para poder hacer un mejor uso del agua que estamos captando. A nivel de prácticas agronómicas estamos trabajando muchísimo y hemos entendido el valor y la importancia de seguir haciendo manejo de coberturas. Es impresionante cuando nosotros en un principio le temíamos mucho a las coberturas vegetales que compartían el cultivo de la palma, y hoy día pues nos hemos encontrado con sorpresas, primero que nos ayudan a fijar algunas de esas especies, nos ayudan a fijar nitrógeno, pero también uno levanta esa biomasa, levanta esas coberturas y ve cómo ese suelo tiene una capacidad de retención de agua muy, muy importante, y estamos justamente, después de haber hecho ese aprendizaje ahorita, tratando de hacer un mejor manejo de coberturas en el resto de la plantación. En los turnos de riego, también preparando a muchos nuestros equipos que hacen los riegos. Era normal hace muchos años para nosotros que tuviéramos simplemente compuertas abiertas durante toda la noche. Hoy estamos trabajando en tener unos turnos de riego mucho más específicos, regar solamente cuando tenemos personal que pueda hacer control de compuertas. Las nuevas siembras particularmente estamos desarrollándolas en suelos que también tengan mayor capacidad de retención de agua, y sobre todo también estamos haciendo, y va muy asociado también a esa enseñanza que nos dejó el manejo de coberturas, y es retornar toda la biomasa del cultivo para el mismo cultivo. Es decir, por ejemplo, cuando hacemos podas, cuando hacemos cortes de racimos, cuando hacemos una cantidad de operaciones, toda esa biomasa estamos tratando de dejarla allí mismo, al lado de la palma, para generar justamente en esos suelos una mayor retención de agua. Eso básicamente a nivel de prácticas agronómicas. Estamos también trabajando en el reuso de las aguas, nuestras aguas residuales en el proceso industrial. Estamos generando alrededor de unos 340.000 metros cúbicos al año de fluentes tratados, que anteriormente iban como vertimientos, y si bien iban cumpliendo con la norma de vertimientos, pues eso que va allí como carga orgánica realmente tiene un contenido nutricional importante. Hicimos el desarrollo de la aplicación de esas aguas acompañados con nuestra corporación, y hoy día se están aplicando en 100 hectáreas de cultivo y están reemplazando la fertilización del cultivo, y además suplen el déficit hídrico de esas 100 hectáreas. Entonces el reuso allí es supremamente importante, y de hecho nos ha generado tanta expectativa que estamos buscando con una importante empresa del sector petrolero aquí en Colombia, haciendo investigaciones para ver qué tan viable y qué tan factible es poder hacer
utilización de las aguas de extracción de petróleo, por supuesto luego de haber hecho un tratamiento adecuado. Y esto que hemos ido aprendiendo nosotros de todo esto de manera interna, pues aquí hay algo muy importante que nos ha mostrado nuestro cálculo de la huella de agua, es que básicamente tenemos un gran reto en ese alcance 3, esa huella de agua, ese consumo de agua que tenemos justamente en la base de suministro y que tocaba ahora Nicolás. Esto tenemos que seguir expandiéndolo hacia el resto de nuestros proveedores independientes y seguir llevando la promoción de estas buenas prácticas para que también ellos puedan tener una disminución importante de sus consumos de agua, porque finalmente esto es un efecto que no es solamente en nuestro cultivo, sino que es un efecto regional. Así que estas son de alguna manera como las acciones que realizamos muy a nivel del control operacional en nuestro proceso, pero también hemos entendido que hemos tenido que empezar a trabajar de manera externa, por ejemplo, hacer sinergias para poder tener proyectos de mejora en la oferta hídrica que se mencionaba ahora, hacer esas reforestaciones, hacer esos planes de conservación y restauración de esos ecosistemas en los lugares que se necesitan. Nosotros tenemos un plan de reforestación y lo estamos haciendo muy localizadamente dentro de nuestra plantación, pero seguramente ese no es el ecosistema estratégico que hace que se genere mejor oferta hídrica. Hemos entendido que hay mejores lugares y eso lo estamos articulando con otros actores, justamente a través de algo que muy seguramente Claudia nos va a hablar más adelante, que es una experiencia exitosísima en el Valle del Cauca y son los fondos de agua. Estamos nosotros tratando de promover en conjunto con varias empresas de los Llanos Orientales, en el municipio de Acacías, en el municipio de Villavicencio, en San Carlos de Guaroa, de promover un fondo que nos permita justamente hacer esas sinergias para poder mejorar la oferta hídrica. Y ese fondo de agua también nos va a permitir algo bien importante y es poder trabajar de alguna manera en el control de usuarios no regulados. Ahorita hablaban, Claudia, específicamente de la equidad, pero la equidad, entendiendo como que todos tenemos derecho al uso, por supuesto, de este recurso, también implica de alguna manera el ejercicio de la gobernanza, el ejercicio de poder hacerlo bien para que todos podamos tener un derecho, digamos, equitativo sobre ese recurso. Y en eso ha trabajado mucho los fondos de agua y queremos que justamente este mecanismo, que es participativo, que incluso están acueductos veredales, que están muchos actores de la región, nos permitan trabajar justamente en esos temas de gobernanza del agua. Hemos calculado nuestra huella de agua, lo cual nos permite en toda la cadena de valor estar identificando en dónde están esas potencialidades. Justamente nuestra huella de agua nos permitió identificar que ahí tenemos un trabajo muy importante que hacer en nuestra base de suministro, que si bien ya tenemos unos planes de trabajo a nivel del alcance 1, que es nuestra huella de consumo directo, tenemos muchas brechas todavía en el alcance 3, que es esa base de suministro que tenemos de proveedores. También estamos trabajando con nuestro centro de investigación en poder desarrollar variedades de palma que sean mucho más resistentes a estos fenómenos climáticos, porque también tenemos que ir haciendo adaptación de nuestros cultivos a todos estos déficits hídricos que, como les mencionaba, se están haciendo cada vez más fuertes. Bueno, excelente. Nos hiciste un viaje alrededor, digamos, de lo que se puede hacer dentro de las operaciones, pero también de la cadena de valor y el territorio, algo que, pues, digamos, cada vez crece en las organizaciones, como esa visión alrededor del agua, pues parte de entender los procesos, pero también los territorios, el riesgo hídrico que también hay en los territorios. Y en ese sentido, pues quiero aprovechar que mencionaste el tema de gobernanza para preguntarle a Claudia cuál ha sido el trabajo ya en la práctica que ustedes han desarrollado alrededor de gestión integral del recurso hídrico. Quisiera partir de la base que esto hemos tenido experiencia porque nos han llevado a esto. En la agricultura estamos luchando porque cuando llega el fenómeno de la Niña tenemos grandes excesos de agua. Cuando llega el fenómeno del Niño no hay agua por ningún lado. Pasamos recientemente de un fenómeno de la Niña donde nuestros cultivos de caña estaban totalmente anegados, con pérdidas importantes en el cultivo. Ahora se nos viene pues un fenómeno del Niño y efectivamente no tenemos agua para regar. Y esto nos ha llevado a que entre todos los actores del territorio podamos articular acciones para que el líquido pues nos llegue a todos. Y desde hace 10 años estamos trabajando en la
en la gobernanza del agua con la constitución del Fondo de Agua por la Vida y la Sostenibilidad. Allí está el sector público, el sector privado, están las organizaciones sociales y todos tienen una función que desempeñar. Hemos invertido cerca de unos 80.000 millones de pesos, en donde cada uno de los actores pone recursos efectivamente para recuperar esos ecosistemas. ¿Cuáles ecosistemas? Pues primero, las grandes fuentes o fábricas de agua que son los páramos. Hemos venido incidiendo en cerca de 800.000 hectáreas de ecosistemas estratégicos donde cada uno de nosotros tiene un propósito. Traigo a colación sencillamente como analogía en la cuenca del río Amaime, donde está específicamente el Parque de los Farallones, el oso de anteojos, pues tenemos un programa específico para proteger el oso de anteojos, pero de igual manera el páramo en su totalidad. En ese sentido, entonces, hacemos acciones y proyectos que recuperen estos ecosistemas, nacimientos de agua, básicamente herramientas de manejo del paisaje. Pero en la parte plana tenemos también otros actores que son las asociaciones de usuarios de los ríos. Y estas asociaciones de usuarios de los ríos lo que hacen es funciones para la mejor distribución del agua. Turnos de riego de acuerdo con cada cultivo y por supuesto aquí está incluida la autoridad ambiental. La autoridad ambiental entrega, pues no podemos decir que entrega la gobernanza del agua a estos actores, pero sí trabaja con ellos para que esos turnos de riego se cumplan y que a todo el mundo le llegue el agua que necesita. Y en estos espacios o momentos donde hay tanta escasez, pues efectivamente pueda tener el preciado líquido en sus límites debidos. Esto nos ha llevado sencillamente a que podamos convivir con esos excesos, donde en los excesos tenemos que hacer labores intensas de drenaje y cuando tenemos esta escasez de agua como es la que estamos viviendo actualmente, pues efectivamente tengamos esas posibilidades de tener algo en un momento indicado. Esto ha llevado a que también desde nuestro centro de producción, o nuestro centro de investigación, CENICAña, podamos desarrollar estrategias, tecnologías que no solamente se están quedando en el sector agroindustrial de la caña, sino que también lo estamos llevando y ojalá lo pudiéramos masificar más a otros sectores de la producción. Y por supuesto esos sectores de la producción también de economía mixta, populares, comunitarios, que precisamente no tienen un centro de investigación como el nuestro. Esta gobernanza lo que quiere también insistir en esta óptica pues un poco más mundialista, es que lo que sepamos lo podamos transferir, lo que sepamos lo podamos compartir. En este sentido, y quisiera pues como adentrarme en un tema que la verdad me apasiona, es que hoy la agroindustria de la caña tiene a ANA. ANA es un avatar de inteligencia artificial, donde cada uno de los cultivadores de caña en su celular tiene una app y ANA les habla. ANA les dice cuándo regar. Esto ha colectado todas las investigaciones que tiene el centro de investigación y también los ingenios y precisamente podemos determinar cuál es el momento indicado para regar de acuerdo con toda la información de pluviosidad que tenemos, cuándo es necesario drenar, qué lara tiene el cultivo y en qué línea es que deberíamos de necesitar el riego. Por supuesto, un riego determinado a través de sistemas de riego eficientes, de pivote, de goteo y por supuesto también hay un área importante por aspersión. ANA lo que le está indicando es usted qué variedad de caña tiene que sembrar de acuerdo a la agricultura específica por sitio que tiene su suerte de caña, cuándo regar y cuándo drenar y también el cultivador, el agricultor está alimentando a ANA. Es básicamente una inteligencia artificial, pero una inteligencia también colaborativa. Es lo mismo que Waze, es lo mismo que Wikipedia. Y en ese sentido lo que estamos queriendo decir es que ojalá ANA la pudieran utilizar también nuestros vecinos productores
de aguacate, nuestros vecinos productores también de cacao. Si bien es cierto, el sector agroindustrial se concentra en un área del Valle Geográfico del río Cauca a más de 1.100 metros sobre el nivel del mar, se incluyen un sinnúmero de cultivos, precisamente cultivos de miles de comunidades que necesitan esta inteligencia artificial. Y aquí quisiera, creo que para la próxima pregunta pudiéramos ahondar las necesidades que esa inteligencia artificial necesita suplir para poder que Ana o sus amigos avatares pues puedan también conversar y suplir las necesidades que el agro colombiano tiene en materia del manejo de los recursos naturales. Gracias, Claudia. Y creo que ha sido recurrente el tema, tanto por Leonardo como por Claudia, de los fenómenos de variabilidad y cambio climático, una nueva realidad que tenemos y que nos implican pues una adaptación y una resiliencia, pero también una innovación en todo este tipo, digamos, de herramientas. Tal vez uno de los mayores retos de la gestión agroindustrial tiene que ver con la cadena de valor, y yo quisiera sobre eso preguntarle a Nicolás González, pues cómo desde Alpina vienen teniendo una acción en esa cadena de valor desde el recurso hídrico. Sí, me uno un poco a lo que están hablando ahorita cuando arrancamos hablando que esto es un reto que es de todas las industrias, de todos los sectores, y que la gobernanza empieza a ser o es un factor fundamental si queremos como colectivamente trabajar y realmente tener un impacto. Entonces comienzo, digamos, respondiendo a la pregunta con, evidentemente, hay unos acuerdos entre actores y productores. Por ejemplo, estamos en una mesa sobre cero deforestación y protección de páramos, los principales actores de producción de leche, para que nuestros eslabones iniciales y las fincas que proveen la leche estén libres de deforestación. Y este es un trabajo que por supuesto tiene que ver con el cuidado del agua y tiene que ver con el cuidado, digamos, de páramos y de nuestras fuentes hídricas para tener mayor productividad. Y quería simplemente tocar un punto de lo que dijimos en la pregunta anterior, porque quedó enunciado el problema, pero quizá no tanto como la acción. Y es que lo que se ha trabajado y que tiene que ver con agua, tiene que ver con sostenibilidad y con productividad que hablábamos ahorita, es un trabajo que ha sido muy liderado desde la asistencia técnica, desde la compañía desde hace pues muchos años, más de 20 años, en donde hoy Alpina tiene una productividad por ganadero cercano a 4 veces lo que es la productividad nacional. Esto con un enfoque de sostenibilidad, con unos enfoques que tenemos unos códigos de conducta que nos permiten tener, digamos, recomendaciones asociadas al manejo de las cuencas hídricas, a las arborizaciones, que a su vez, digamos, que no sea una productividad sin el componente ambiental. Entonces, cuando buscamos unos acuerdos de diferentes actores, buscando un tema de productividad, estamos logrando empezar a resolver, o por lo menos ayudar a resolver desde diferentes actores, problemas de producción de alimentos que al final tienen ese desafío grande de hambre cero que tenemos y los objetivos de hambre cero. Ahora, hay otro gran reto, y también lo enunciaban ahorita, y es que, y que se habla mucho en la cadena, y tiene que ver con la data, tiene que ver con lo que estabas diciendo ahorita de pronto de la aplicación de Ana. Y lo que sí nos hemos dado cuenta es que en la medida en que uno pueda tener más información, casi para poder anticipar ciertos fenómenos, los productores tenemos mucho más capacidad de anticipar ante el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. No es tan fácil el agua gestionarla de esa forma, porque así como un embalse para energía puede tener en fenómenos de niña está lleno y después cuando arranca el fenómeno del niño empieza a usarse, pues las fincas no, y seguramente los cultivos pues no, se inundan y simplemente está seco, y si uno no tiene una buena gestión, entonces ahí hay una conversación sobre cómo la información nos ayuda no solamente a anticipar y poder de pronto tener hasta mecanismos de almacenar algo de alimento, tener diferentes prácticas, digamos, para ensilar, para hacer enolaje, para que las fincas ganaderas puedan, digamos, hacerle frente con mucha mayor fuerza, digamos, cuando hay un fenómeno de niño o de niña que se aproxima. Y lo cierto es que, pues, la volatilidad de lo que está haciendo ahorita, la resiliencia es muy distinta. Si uno ve Colombia, de pronto, en términos de variabilidad, puede que no sea tan grande como otros países, pero si uno lo ve regional, sí. Si uno se da cuenta que hay unas regiones que son muy secas en fenómenos del niño y que son muy húmedas, o hay muchas precipitaciones en fenómeno de niña, y cuando hay
productividad o cultivos que no tienen esa capacidad, bien sea de anticiparse o de gestionar estos sube y bajas de agua, pues simplemente rompemos la productividad, desincentivamos, digamos, una cantidad de prácticas que se vienen haciendo atrás para mejorar las prácticas de sostenibilidad y productividad, y rompemos la cadena, perdemos continuidad en un esfuerzo que se hace entre muchos actores por ser más productivos, por usar mejor la tierra y por eventualmente poder producir más alimentos de mayor acceso a la población. Sí, sin duda, creo que agua y productividad van de la mano, tienen que estar totalmente tomadas de la mano, y ahí mencionaste la importancia de la data, y lo conversábamos previamente al panel, la importancia de la medición, de poderse medir para desde ahí poder tomar acción, y creo que ese ha sido también parte del ejercicio que ha hecho Smurfit Kappa. Nicolás, cuéntanos un poco en la práctica que han implementado. Gracias, Dora. Sí, así es. A diferencia del cultivo de caña o los demás cultivos tradicionales, las plantaciones forestales comerciales no se riegan, no reciben solamente agua, el agua lluvia, y no se riegan porque son grandísimas extensiones sembradas de árboles y sería imposible regarlas. ¿Qué es lo que hacemos? Solamente establecemos plantaciones forestales comerciales en sitios que tienen vocación forestal y que tienen suficiente agua lluvia para poder proveer el agua necesaria de las plantaciones forestales y del resto de la población. Eso en Colombia son regiones donde llueven por encima de 700 milímetros al año. Lo segundo que hacemos es tomamos muchísimos datos climáticos y a través de modelos estadísticos usando las cadenas de Markov, todavía no hemos llegado al avatar, pero allá llegaremos, tomamos decisiones de cuándo sembrar la plantulita, porque una vez sembrada la plantulita, tiene que llover durante los siguientes 15 días. Pero también nos hemos adaptado al cambio climático y nos estamos adaptando al niño, a estos periodos tan prolongados de niño y niña. ¿Qué hicimos? A través de investigación generamos un nuevo clon, mezclamos una especie de eucalipto que provenía de una región de Australia que es muy seca, que es el Urophila, y lo mezclamos con otra especie que es el Grandis, que se llama Grandis porque produce muchísima madera. Entonces, una madre de Urophila y un padre de Grandis, generamos un híbrido que es el Urophila, que nos ha dado excelentes resultados en zonas donde hay periodos de sequía muy largos. La clave de esto está en los datos, en el conocimiento científico y la investigación. Excelente. Creo que ha sido como parte de la conclusión de varias de las ponencias, la investigación, la innovación y la adaptación como parte, digamos, de esa nueva realidad que tenemos en materia de variabilidad y cambio climático. Y precisamente en esta nueva apuesta que tiene el gobierno, uno de los elementos fundamentales es el ordenamiento alrededor del agua. Por primera vez en un Plan Nacional de Desarrollo se establece un capítulo, el primer pilar de la transformación como bajo el eje del agua, y cómo orientar pues todas esas transformaciones partiendo, digamos, de ese principio del ordenamiento. Y sobre eso creo que sin duda el sector empresarial debe jugar un papel fundamental, de hecho lo ha venido haciendo, pero un poco la pregunta sería: ¿qué rol, cómo lograr conectar esas contribuciones del sector empresarial con esa apuesta que tiene el país de ordenar el territorio alrededor del agua? Leonardo. Esta mañana coincidíamos en que justamente ahí hay una oportunidad muy interesante y estamos hoy día nosotros desde el sector empresarial y sobre todo el agroindustrial reconociendo que tenemos ese activo fundamental allá que es nuestros suelos y ese recurso y activo y además recurso, pero también el recurso hídrico. Tenemos que ser conscientes que debemos participar más en todos estos escenarios de planificación y de ordenación del territorio. Así que es clave que como sector empresarial y sobre todo nosotros los agroindustriales tengamos muy presente
que existe un PONCA que ordena justamente esos dos asuntos. El PONCA ordena el uso del suelo de acuerdo a su vocación, de lo que tanto ha venido recalcando Nicolás, y como también ordena justamente el uso del recurso hídrico. Así que es muy importante que nosotros podamos hacer participación activa en esos procesos de ordenamiento de las cuencas, de que reconozcamos que en muchas ocasiones las mismas autoridades ambientales tienen una fragilidad en información, pero nosotros desde el sector empresarial seguramente sí podemos tener información que aporte a la generación de valor en esos procesos, de que es muy importante que participemos con nuestros técnicos en esa definición de usos y vocaciones, en ese proceso de construcción, porque al final puede salir un instrumento de planificación que puede generar unas afectaciones importantes para nosotros o puede limitar de alguna manera también el desarrollo de nuestras actividades. Así que particularmente nosotros como Manuelita y enfocándonos particularmente al negocio de la palma, estamos viendo una gran oportunidad porque desde hace un tiempo se habla del plan maestro de ordenación de la cuenca del Orinoco y allí vemos grandes oportunidades justamente de empezar a poder aportar de una manera muy propositiva de cómo empezar a participar de manera equitativa en la ordenación de ese recurso. Me parece que eso es fundamental desde el sector empresarial que reconozcamos, ya no como una amenaza, sino como una oportunidad de participar en esos procesos. De acuerdo, y ahí hablas entonces de dos elementos, que es planificación, cómo hacernos parte de los instrumentos de planificación, muchos de ellos deben ser actualizados precisamente bajo esa nueva realidad de cambio climático y variabilidad climática, pero también lograr pues esa participación, una participación multiactor que se requiere en los territorios. Claudia, ¿qué otros elementos podrían conectarse o contribuir desde lo que hacemos a esa puesta de ordenamiento alrededor del agua? Además de la planificación y de aprovechar todos los instrumentos que se tiene por parte del Estado colombiano en ese ordenamiento del territorio y la necesidad de que no nos perdamos en la oportunidad de hacer parte de él, es necesario también condiciones de política, otras condiciones de política que permitan que los trabajadores del campo, esos jóvenes rurales, se queden en la ruralidad. ¿Y cómo hacemos para que a través de programas, de políticas, puedan quedarse dentro de esos territorios? Quiero decirles, o más que cualquier cosa, llamar la atención en algo. Creo que en muchos de nuestros sectores hoy día estamos viendo una necesidad de mano de obra que no la cubrimos. Estamos demandando muchos trabajadores del campo que no llegan. Y esto de una u otra manera ha acelerado la tecnificación del campo. Puede ser positivo y puede ser negativo a la hora de mirar pues mano de obra, número de mano de obra. Pero de igual manera también puede ser una gran oportunidad, y una gran oportunidad a nosotros como sectores productivos y al gobierno, al Estado colombiano también, de generar esas condiciones para que esa mano de obra calificada, innovadora y a la vanguardia de la agricultura 4.0 se dé. Y será una gran oportunidad para que los jóvenes rurales se queden en la ruralidad y que esa tecnología les pueda llegar y que se vuelva absolutamente atractivo quedarse en el campo. Y eso sin duda en el marco de lo que venimos hablando con tanta insistencia y tanta pasión en temas de paz. Si nosotros podemos hacer quedar a estos jóvenes rurales en la ruralidad, atrapándolos con la tecnología, sin duda será un gran acierto. ¿Cómo hacer entonces para que esa conectividad llegue a la zona rural? En la zona rural carecemos de conectividad y de conectividad de calidad. Esto definitivamente es una política que el Estado colombiano, el gobierno nacional deberá atender. Así que los jóvenes rurales en la ruralidad es nuestro primer granito que debemos de cumplir. Esto traerá paz porque van a estar bien pues quedándose en esos territorios de donde definitivamente no deberían de salir. Vamos a generar oportunidades y generar oportunidades atractivas y sostenibles.
y por supuesto también vamos a incrementar productividad, vamos a generar empleo rural y de calidad y no nos quedamos detrás de la vanguardia de la tecnología. La agricultura 4.0 es la que está mandando la parada a nivel mundial. Colombia no puede estar rezagada de eso. Es un matrimonio indisoluble que tendríamos que tener del Estado colombiano y, por supuesto, los sectores productivos con las comunidades. Gracias, Claudia. Y en este mismo sentido, Nicolás, yo quisiera preguntarte cuáles deben ser esas contribuciones y en dónde estamos como sector privado contribuyendo a esa puesta de ordenamiento alrededor del recurso hídrico. El Estado, el sector privado y las comunidades tenemos que hacer el desarrollo rural integral. El Estado debe prever los bienes y servicios suficientes para que se logre ese desarrollo rural integral. El Estado debe llegar al campo con 3 Cs: completo, coherente y concurrente. Y entre todos, lo primero que tenemos que lograr en el campo colombiano es que la vida esté por encima de todo, que haya seguridad física en el campo. ¿Para qué? Para que podamos coexistir en el territorio. Coexistir los indígenas, los afros, los campesinos, los empresarios pequeños, medianos, grandes, nacionales y multinacionales. Pero para que haya esa coexistencia se requiere que todos nos respetemos los derechos, que se respeten el derecho a la vida, el derecho al medio ambiente sano, a la salud, a la libre movilidad, a la propiedad privada y a la libre empresa. Debemos crear territorios colaborativos donde todos colaboremos por el bienestar de todos en el territorio y utilizar la diversidad como la principal fortaleza. Y cuando hablo de diversidad me refiero a diversidad humana, porque sí es una fortaleza en el campo colombiano que haya indígenas, que haya afros, que hayamos mestizos y que hayamos empresarios de todos los tamaños. Pero también para que podamos utilizar la gran fortaleza del campo colombiano, que es la biodiversidad. Y eso solo lo vamos a lograr trabajando juntos. Sector público, sector privado y comunidades. Para eso necesitamos generar confianza. Y para generar confianza tenemos que empezar a escucharnos, dialogar y escucharnos. Escucharnos no para refutar al otro, no para contradecir al otro, sino para entendernos. Porque todos, absolutamente todos, estamos subiendo la misma montaña. Lo que pasa es que cada uno la está subiendo por su lado y piensa que esa es su única montaña y que las dificultades que tiene que atravesar cada uno de nosotros son únicas. Todos estamos subiendo la misma montaña. Juntémonos, trabajemos juntos, trabajemos en equipo y volemos juntos. Generemos las condiciones para que en el campo colombiano haya un verdadero desarrollo rural territorial. Gracias, Nicolás. Definitivamente el sector privado es un aliado de esta apuesta alrededor del recurso hídrico y hay que trabajar desde las distintas orillas por esas soluciones que requiere también el territorio, pero también por esa sostenibilidad desde nuestros modelos de negocio.
Y en ese sentido, y ya acercándonos al cierre del panel, pues quiero darle la palabra a Nicolás González también. ¿Cuál es esa contribución o rol que puede jugar el sector empresarial en esta nueva apuesta en torno al agua del Gobierno Nacional? Sí, pues después de oír a Nicolás queda uno más reflexivo. Pero definitivamente, pues va a ser una obviedad. A todos nos conviene que el país sea competitivo, a todos nos conviene que tengamos resueltos los problemas ambientales y de comida y de nutrición. Y es una obviedad que un actor solo no lo puede hacer, una cadena solo no lo puede hacer. Hay acuerdos, como lo decíamos al principio, que estamos en acuerdos de cero deforestación, eso la Secretaría es el CIAL, trabajamos con el Ministerio de Ambiente, en nuestro ejercicio de asistencia técnica a ganaderos hemos invitado, digamos, a otras entidades a verlo como una manera también de poder ayudar a otros sectores del agro, inclusive a juntarnos con buenas prácticas desde la tecnificación. Lo hablaban en un panel anterior, sobre todo con el ICA, como cómo las empresas podemos ayudar a hacer una red casi que capilar para muchos programas y proyectos juntos, porque hay muchos que tenemos una posibilidad de llegar a diferentes actores y en diferentes industrias. Entonces, el agua, cuando uno vuelve y revisa todas las posibilidades, desde acuerdos de cero deforestación, desde las capacidades, desde la asistencia técnica, desde la productividad que necesitamos en el campo, y lo que hablaba al principio, pues el agua es, digamos, un eje transversal. Y luego, cuando hablamos de competitividad, pues no solamente hablar de poder producir los alimentos suficientes para tener nosotros, para poder tener un acceso a unas cadenas de frío que nos permitan llegar a diferentes territorios y lo que eso implica en términos de infraestructura, sino poder tener la posibilidad de tener valor agregado en los productos. Entonces, en la medida en que uno quiera ser competitivo como país, que quiera tener todos acuerdos de admisibilidad en diferentes países y como país nos propongamos eso, echar hacia atrás en la cadena rápidamente encontramos infraestructura, agua, jóvenes en el campo, una serie de restricciones que si nos ponemos de acuerdo en estas mesas y si aceptamos trabajar cada vez más juntos, vamos a ser pues mucho más probables de resolver las restricciones más rápido que tarde. Gracias, Nicolás. Bueno, llegamos al cierre de este espacio agradeciéndoles por todas esas propuestas, todas ellas las recogeremos precisamente como un insumo del papel que puede jugar el agua en esta apuesta agroindustrial con una visión no solamente a hoy, sino con una visión de largo plazo. A todos, muchas gracias.